¿Qué harías si la verdad que buscas pudiera destruir todo en lo que crees y revelar quién eres realmente? Deja tu like y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte las historias increíbles que tenemos para ti. Tu apoyo es muy importante. La iglesia estaba llena, con luces suaves reflejándose en las paredes de madera y un clima de euforia espiritual en el aire. El aroma del incienso se mezclaba con el sonido armonioso de la música, mientras las campanas sonaban al fondo. Sergio, un músico respetado de la congregación, se presentaba frente a la banda, sus manos moviéndose con gracia sobre la guitarra. Su rostro mostraba un brillo de pasión por la música y una sonrisa genuina, aunque en su pecho había una leve inquietud que intentaba ignorar. Era un momento solemne, pero algo en su subconsciente susurraba que las noches de adoración no siempre llevaban a un amanecer claro. Durante la música, Isabela, su esposa, estaba sentada en las primeras filas con una mirada radiante, pero distante. Sergio notó cómo ella conversaba con Fernando, el carismático pastor de la iglesia, lo cual le hizo fruncir el ceño. El murmullo creciente de la multitud no podía ahogar su desánimo. Comenzó a cantar más alto, tratando de mantener la concentración y suprimir la duda que se formaba como un nudo en su estómago. La tensión flotaba en el aire como una nube de tormenta. Mientras la conexión entre Isabela y Fernando se intensificaba, una conexión que Sergio, en su inocencia, se resistía a reconocer completamente. Después del culto, mientras los fieles se dispersaban, Sergio decidió acercarse a Isabela. Al pararse frente a ella, la tensión electrizaba el ambiente. «Amor, parecías tan feliz hoy», le dijo, forzando una sonrisa que no tocaba sus ojos. Isabela desvió la mirada y una sombra de culpa cruzó su rostro. «Solo estaba hablando con Fernando sobre la próxima actividad de la iglesia», respondió. Pero sus palabras sonaron vacías en comparación con la intensidad de su mirada hacia el pastor. Sergio sintió un apretón en el pecho, una amalgama de amor y sospecha que lo atormentaba. En el fondo, comenzó a cuestionarse: ¿todavía me ama como antes? Una decisión pulsaba dentro de él. Sergio decidió que necesitaba confrontar a Isabela y tal vez al propio Fernando sobre las apariencias engañosas. De repente, agarró la guitarra y comenzó a tocar una canción que hablaba de amor y traición, su voz ahora llena de emoción cruda y vulnerabilidad. Cada acorde resonaba con su frustración, demostrando que la música podría ser el único lenguaje que le permitía expresar su dolor. Pero cuando vio a Isabela aplaudiendo y cantando junto a Fernando, su determinación vaciló. Lo que antes era una expresión de amor, ahora parecía una trampa emocional. El momento fue interrumpido cuando un grupo de fieles se acercó, y entre ellos estaba Lucía, una amiga cercana. Tenía una expresión seria en su rostro. «Sergio, necesitamos hablar», le dijo, su tono cargado de urgencia. Sergio se volvió para mirar su intenso vistazo, un encuentro que prometía una revelación devastadora. La angustia se transformó en una tormenta de inquietud. Sabía que nada sería como antes y la verdad de su música comenzaba a emerger. El rostro de Sergio quedó paralizado en la incertidumbre, mientras la amarga realidad se infiltraba rápidamente en su corazón angustiado. El culto continuaba, ahora con una atmósfera cargada de expectativa. El olor a café fresco impregnaba el aire en la pequeña sala de descanso de la iglesia, donde los miembros se reunían después de la celebración. Las conversaciones animadas y las risas resonaban, pero en el centro de ese ambiente festivo, Sergio se sentó apartado, su corazón pesado y su mente tumultuosa. Observó desde un rincón de la sala mientras Isabela se divertía con sus amigos, su mirada desviándose de todo lo que antes había tenido significado.
El contraste entre la alegría de los demás y su propia tristeza parecía una sombra que no lo abandonaba. Lucía se acercó, notando el estado desolado de Sergio. «¿Estás bien?», preguntó, con preocupación genuina. Sergio respiró hondo. Su voz temblaba al responder. «Yo no puedo entender lo que pasó. Isabela parece tan diferente, y Fernando...» Se detuvo. El dolor en el pecho casi lo sofocaba. Lucía, conocedora de la vida de Sergio e Isabela, se dio cuenta de que el tema del perdón y la traición estaba a punto de ser abordado de manera profunda. Con una mirada amable, dijo: «A veces necesitamos enfrentar la dura verdad para realmente conocer y entender nuestros corazones». Sergio, sacudiendo la cabeza, recordó las palabras de su mentor espiritual, Héctor, sobre ser fiel a la fe y cómo manejar la traición. «Siempre pensé que el amor podría superar todo, que el perdón era el camino», comenzó, la angustia asomándose en su expresión. «Pero ahora, ¿qué hago cuando el objeto de mi amor es la fuente de mi dolor?». La reflexión se convirtió en un torbellino de emociones, y se dio cuenta de que su fe estaba siendo puesta a prueba en una crisis que nunca imaginó enfrentar. Lucía, sosteniendo su mano con cariño, susurró: «A veces, el perdón no es para el otro, sino para nosotros mismos. Es el primer paso hacia la sanación». Motivado por las palabras de Lucía, una nueva determinación comenzó a surgir en su corazón. Sergio decidió que, en lugar de dejarse consumir por la ira y la tristeza, buscaría respuestas. Levantándose decidido, sugirió: «Tal vez sea hora de hablar con Isabela y también con Fernando. Necesito entender». Pero sus emociones en conflicto lo tiraban en direcciones opuestas. La compasión quería la paz, mientras que el dolor clamaba por justicia y venganza. Se sintió como un hombre en una encrucijada, donde las decisiones definirían no solo su futuro, sino también su alma. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, la entrada de la iglesia se llenó de murmullos y miradas curiosas. Fernando entró, acompañado de su esposa, que llevaba una expresión desafiante. Sergio sintió su corazón acelerarse. Un miedo y una rabia latentes estaban a punto de estallar. La mirada de Fernando se encontró con la de Sergio, y en ese segundo tenso, un silencio opresivo se apoderó del grupo. La escena se congeló, y Sergio se dio cuenta de que la verdad estaba a punto de ser revelada de una manera que jamás había imaginado. La sorpresa en su rostro fue inequívoca, y sus pensamientos giraban. Este es el momento en que todo cambia. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la iglesia, creando un ambiente acogedor. Rayos silenciosos de sol iluminaban el altar y destacaban el brillo de los instrumentos musicales. Sergio, a pesar de la tormenta emocional que lo atormentaba, estaba decidido a aprovechar el día para hacer algo positivo. Se preparaba para una presentación después de las celebraciones del culto, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y determinación. El sonido de las risas y las conversaciones llenaba el aire, pero su mente estaba centrada en algo más allá de las armonías esperadas. Mientras organizaba sus instrumentos, echó una rápida mirada al grupo de jóvenes músicos que se preparaban en la esquina de la sala. Entre ellos estaba Diego, un chico tímido de apenas 15 años, que siempre soñó con tocar en la banda de la iglesia, pero a menudo dudaba. Al notar la inseguridad en la mirada de Diego, Sergio se acercó, una sonrisa reconfortante iluminando su rostro. «Hey, Diego, ¿estás listo para mostrar tu talento al mundo?», preguntó, con un tono alentador. Diego, con las manos temblando, respondió: «No sé si puedo. ¿Y si cometo un error?». Sergio se agachó para quedar a la altura de Diego, mirándolo directamente a los ojos.
Todos cometemos errores, amigo. Lo importante es tener el coraje de intentarlo. La música es una expresión de nuestro ser, sin importar lo que pase. Vamos a tocar juntos. En ese momento, la división entre su sufrimiento interno y la generosidad exterior comenzó a disiparse. Recordó sus propias inseguridades como músico y cómo esas palabras podían impactar la vida de alguien. La esperanza empezó a brillar en Diego, su semblante cobrando vida al escuchar que Sergio creía en él. Después de infundir un sentido de autoconfianza a Diego, Sergio rápidamente organizó una pequeña presentación. Lo invitó a tocar a su lado, prometiéndole darle espacio para brillar. Juntos, subieron al escenario improvisado en la sala de descanso, donde algunos miembros de la congregación comenzaron a reunirse. La música empezó a fluir mientras Diego se sentía cada vez más seguro, y la orgullosa sonrisa de Sergio hacía que el joven floreciera. Aunque la tormenta en su corazón continuaba, aquel momento de pura alegría y conexión fortalecía lo que realmente importaba: la capacidad de inspirar y elevar a los demás, incluso en situaciones difíciles. Los aplausos y elogios surgieron al terminar la música, pero el clima festivo fue interrumpido por la llegada de Isabella, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Al ver lo que estaba sucediendo, su expresión cambió. Una mezcla de orgullo y celos se entrelazaba en su rostro y parecía acercarse con una intención desconocida. La tensión aumentó y Sergio, sintiendo su presencia, miró a los ojos del joven Diego, que aún brillaba de alegría. En ese instante, se dio cuenta de que su lucha interna no solo lo afectaba, sino que también influenciaba a los que lo rodeaban. Y antes de poder abordar a Isabella, una conversación entre ella y Fernando, al fondo de la sala, capturó su atención. Sergio todavía estaba en estado de euforia tras la presentación con Diego, pero esa alegría fue interrumpida de repente. Mientras la sala se llenaba de risas y conversaciones animadas, decidió alejarse a un rincón tranquilo, buscando alivio en su mente. Sin embargo, su paz fue pronto perturbada por voces familiares no muy lejos. Isabella y Fernando discutían en un tono que despertó su curiosidad y preocupación. Pensó que debería ignorar la situación, pero una inquietud lo llevó a investigar. Curioso y angustiado, Sergio se acercó discretamente, tratando de captar el contenido de la conversación. Para su sorpresa, la discusión se tornó más intensa. «Tienes que dejarlo. Lo que estamos haciendo no puede ser descubierto», dijo Fernando, con una voz baja cargada de urgencia. Isabella dudó, como si la culpa comenzara a consumirla. «Lo sé, pero Sergio es tan bueno. No quiero lastimarlo», respondió ella, su voz temblando. En ese momento, el corazón de Sergio se hundió. Sintió como si el suelo estuviera cediendo bajo sus pies y la traición, que antes era solo sospecha, se convertía en una dura realidad. La amargura y el dolor comenzaron a mezclarse dentro de Sergio, mientras retrocedía lentamente, incapaz de procesar la escena. Pensó en todo lo que había hecho por Isabella, en todas las promesas y sueños compartidos. En un instante, la idea de que la mujer que amaba tramaba en su contra daba paso a un ardiente deseo de confrontarla. Lucía, que aún lo observaba de lejos, advirtió el cambio en su expresión. «Sergio, ¿qué te pasó?», preguntó, preocupada. Con la rabia creciendo, decidió ignorarla. ¿Qué más necesitaba escuchar para tener certeza de la traición? Era hora de actuar. Decidido, Sergio salió en busca de Isabella y Fernando. Su mente hervía con un torbellino de emociones. Podía sentir la adrenalina fluir por sus venas, y la necesidad de resolver la situación se volvía cada vez más urgente. «¡Isabella!», gritó.
llamándola con una voz que resonaba en la sala. La reacción de Isabella fue instantánea. Sus ojos se abrieron de par en par y Fernando, en estado de alerta, se vio obligado a retroceder un poco. Sergio se enfrentó a ellos, demandando la verdad que estaba a unos pasos de distancia, y en cada fracción de segundo, su corazón se preparaba para la confrontación que estaba a punto de ocurrir. La tensión en la sala era palpable, mientras todos los ojos se centraban en el trío. El silencio se instaló, interrumpido solo por el sonido de la respiración acelerada de Sergio. Antes de que pudiera dar voz a su ira o explicar sus descubrimientos, un miembro de la congregación interrumpió, preguntando sobre el próximo ensayo musical, creando una distracción tan repentina que Sergio sintió una ira aún más profunda. El momento de la verdad parecía escabullirse de entre sus dedos, y el peso de la revelación flotaba en el aire. En medio de la confusión y el aumento de las emociones, juró que no descansaría hasta que la verdad fuera expuesta, aunque eso cambiara su vida para siempre. El aire estaba cargado de tensión cuando Sergio se volvió hacia Isabella y Fernando, ambos sorprendidos y atrapados en un prolongado silencio. Mirándolos a los ojos, Sergio sintió que la verdad pendía de delicados hilos en cada instante, y la pregunta que lo consumía se volvió clara en su mente. Lo que estaba en juego era más que una simple traición. Era su corazón, su matrimonio y su fe. Estaba a punto de confrontar no solo la deslealtad de Isabella, sino también la fragilidad de todos los lazos que había creído irrompibles. «Isabella», comenzó él, su voz temblando con la intensidad de las emociones que luchaban por liberarse. «Estabas hablando de mí y de Fernando. ¿Qué más me ocultas?» La mirada de Isabella vacilaba entre el pánico y la defensiva, y los ojos de Fernando parecían más fríos que nunca, listos para atacar. Lo que estaba claramente en juego, sin embargo, era la confianza que sostenía la base de su relación y el espíritu que lo mantenía unido a su fe. Sergio sentía la presión crecer. Su vida dependía de lo que dijera a continuación. La duda sobre cuánto había llegado la traición distorsionaba su visión, creando un laberinto emocional. La tensión se intensificó cuando Fernando intervino. «Sergio, no es lo que piensas. Isabella y yo solo estamos trabajando juntos», dijo, pero su voz sonaba vacía, como un truco. Sergio no era ingenuo, y una ira incontrolable comenzó a formarse dentro de él, una ira que tenía el potencial de transformarlo en alguien que nunca había querido ser. Pero, al mismo tiempo, había una parte de él que quería creer en la posibilidad de una defensa, una desviación de las duras realidades que lo rodeaban. En el fondo, se preguntaba, ¿qué es más importante, la verdad o el amor que aún siento por ella? Mientras la discusión continuaba, Sergio se dio cuenta de que no solo estaba en juego el amor por Isabella, sino también su futuro. La conciencia de que la traición corrompería no solo su corazón, sino posiblemente su fe, lo dejó en un punto de ruptura. Si decidía confrontarlos, estaría comprometiéndose a romper lo que quedaba de la devoción que tenía por la Iglesia. Sentía que cada palabra que pronunciara podría definir no solo su matrimonio, sino la capacidad de amar verdaderamente sin odio. Las apuestas eran increíblemente altas y el dilema interno era un peso creciente en su pecho. En ese instante crítico, Luciana apareció nuevamente, advirtiendo el estado agitado en el que se encontraba Sergio. Con una determinación silenciosa, se colocó a su lado, presionando su mano en su brazo como apoyo. «No estás solo en esto», le dijo, su mirada firme y su tono tranquilizador. En respuesta al desafío, Sergio miró a Isabella, luego a Fernando.
incapaz de contener el deseo abrumador de respuestas. Necesito saber la verdad ahora. ¿Qué está pasando entre ustedes? Las palabras salieron en un grito involuntario, exigiendo una revelación que podría hacer estallar la estructura misma del mundo que conocía. El peso de las expectativas flotaba en el aire como una bomba de tiempo, lista para estallar en cualquier momento. Después de la confrontación emocional, Sergio se sintió como un náufrago en un mar de incertidumbres. Necesitaba orientación, y sus pies lo llevaron instintivamente a la oficina de Héctor, un mentor espiritual que siempre le ofreció consejos sabios y apoyo inquebrantable. Al acercarse, la sensación de seguridad que antes asociaba a Héctor empezó a vacilar. La duda sobre la lealtad de todos a su alrededor estaba socavando su confianza en figuras que antes creía inamovibles. Al entrar, Sergio se encontró con Héctor sentado tras un escritorio, rodeado de libros sagrados y notas polvorientas. La mirada del mentor era profunda y atenta mientras preguntaba: ¿Qué pesa en tu corazón, hijo? Sergio dudó. Sus emociones hervían. Tras un momento comenzó a desahogar su dolor, describiendo la traición de Isabela y su conflicto interno. Mientras escuchaba toda su confusión, Héctor movía la cabeza, como si estuviera absorbiendo no solo las palabras, sino el sufrimiento que la acompañaba. Las personas que amamos a veces nos decepcionan en los momentos más crueles, dijo suavemente, su voz impregnada de empatía. Pero, en un giro inesperado, Héctor comenzó a sembrar dudas sobre su posición moral. Sergio, debes preguntar si perdonar es realmente la solución. El perdón puede ser una carga, una manera de alejarse del verdadero sentido de justicia. A veces, la verdadera espiritualidad es saber cuándo pelear, argumentó. El corazón de Sergio se apretó. Palabras que esperaba que lo guiaran hacia la luz ahora ofrecían una perspectiva sombría. El mentor estaba cuestionando no solo su deseo de paz, sino su capacidad para enfrentar la traición de la forma que creía correcta. ¿Pero qué hay de la fe?, respondió Sergio, el desespero comenzando a asomar en su voz. ¿Cómo puedo creer en algo que me ha sido quitado? ¿Cómo puedo amar de nuevo? Al escuchar esto, Héctor se quedó en silencio por un momento, su rostro endureciéndose mientras lo consideraba. A veces, la fe no es ciega, sino una elección que hacemos en medio de la oscuridad. Debes encontrar tu propia luz, Sergio. Esto puede significar enfrentar la verdad, pero también puede requerir que reconsideres las alianzas que has hecho a lo largo del camino, concluyó el mentor, enviando una onda de confusión por todo el cuerpo de Sergio. La conversación dejó a Sergio más inquieto que antes. Salió de la oficina sin las respuestas que esperaba, más confundido que cuando llegó. La inseguridad sobre la sabiduría de Héctor lo acompañaba mientras intentaba procesar el giro en sus consejos. Al salir, pensó en cómo su viaje se estaba dividiendo en algo muy diferente a lo que había imaginado. Las últimas palabras de Héctor resonaron en su mente. A veces, lo que creemos que es un guía puede esconder verdades falsas. Ahora, la idea de un mentor en quien siempre había confiado comenzaba a desvanecerse, y lo que antes parecía claro ahora giraba en nubes de incertidumbre, al igual que su propia fe. Decidido a buscar la verdad, Sergio sintió que la vida tal como la conocía se desmoronaba a su alrededor. El olor del café fresco y las risas que antes lo animaban ahora parecían ecos lejanos. Decidió alejarse de la iglesia, un lugar que antes representaba seguridad y amor, en búsqueda de respuestas y, tal vez, de la justicia que su alma clamaba. La idea de adentrarse en un mundo fuera de su zona de confort lo aterrorizaba, pero la necesidad de enfrentar la realidad se volvía cada vez más inevitable. En el corazón de esta nueva jornada,
Sergio recordó a un conocido, Rafael, que estaba asociado con un grupo de músicos y artistas que a menudo se presentaban en lugares más alternativos de la ciudad, lejos de la seguridad de la iglesia. Llamarlo parecía peligroso, una violación de las reglas no escritas que había seguido toda su vida. Sin embargo, esta idea crecía en su mente como una respuesta necesaria. ¿Quién mejor para escuchar o entender su dolor que alguien que vive en los márgenes de su realidad? Así, obtuvo el teléfono de Rafael y, con el corazón acelerado, lo llamó. La voz del amigo le trajo un alivio mixto de confort y extrañeza a medida que conversaban. «Sergio, te veo diferente. ¿Qué está pasando?», preguntó Rafael con preocupación. Sergio dudó, pero decidió ser honesto. «Necesito ayuda. Estoy atrapado en un mundo que no reconozco, lleno de traiciones y mentiras». El shock en la voz de Rafael era evidente, pero pronto se transformó en entusiasmo. «Lo que necesitas, amigo. Ven a nuestro próximo show. La vida es más que las paredes de la iglesia. Es un lugar donde puedes encontrar la verdad a través de la música». Las palabras de Rafael parecían tanto una invitación como un desafío. Con cada palabra, Sergio se sintió atraído a un nuevo mundo, lleno de colores vibrantes y emociones intensas. Sabía que esa elección no sería fácil. Lo que Rafael ofrecía era una salida de lo mundano y una oportunidad de explorar los abismos de sus emociones, pero también implicaba sumergirse en una vida que podría estar llena de excesos y libertad desmedida. En el fondo, Sergio sabía que este viaje significaba confrontar no solo a sus demonios, sino a todas las creencias que había cultivado hasta entonces. Estaba a punto de cruzar una línea invisible, dejando atrás la versión idealizada de su vida. Sin embargo, antes de que pudiera cerrar la llamada, Rafael añadió: «Recuerda, Sergio, todo acto creativo es una celebración de la verdad. Puedes encontrar la liberación que buscas, pero vendrá a un costo». La frase quedó en el aire como una advertencia y una invitación. Mirando la pantalla de su celular, Sergio se dio cuenta de que estaba a punto de entrar en un terreno desconocido, donde su capacidad de enfrentar sus miedos se convertiría en una prueba crucial. Con el corazón acelerado, respiró hondo y se preparó para embarcarse en esta nueva odisea, con la esperanza de que la verdad que buscaba trajera algo de luz a la oscuridad que lo rodeaba. El primer paso en este viaje estaba a punto de ser dado, y la transformación que lo esperaba era incierta, pero innegablemente inevitable. Sergio llegó al local del show de Rafael con el corazón latiendo de una mezcla de nervios y emoción. Era un pequeño pero vibrante lugar donde la música resonaba como un símbolo de libertad. Las luces parpadeaban y el público estaba emocionado, ansioso por una noche de buena música. Al entrar, Sergio sintió una oleada de energía contagiosa y, por primera vez en mucho tiempo, la presión en su pecho comenzó a desvanecerse. Pensó que tal vez sería la red de apoyo que necesitaba. Cuando Rafael lo presentó al resto de la banda, Sergio se sintió inmediatamente rodeado por un espíritu de camaradería. Los músicos estaban animados y mientras se preparaban para el ensayo, comenzó a ser parte de la conversación, riendo y compartiendo historias. Era un ambiente donde todos eran bienvenidos, donde la música era el verdadero idioma común. En medio de esa alegría, Sergio se dio cuenta de que las sombras de su vida anterior comenzaban a desvanecerse. Cuando subió al escenario para ensayar con ellos, la adrenalina se apoderó de él. Al tocar su primera canción, Sergio sintió como sus dedos danzaban sobre la guitarra y la melodía resonaba por la sala como un himno de liberación. Con cada acorde, su felicidad se expandía
y se dio cuenta de que no solo estaba mostrando su habilidad musical, sino también una parte de sí mismo que había permanecido dormida. El público comenzó a reaccionar, y los aplausos aumentaban a medida que la actuación avanzaba. El calor de la aceptación era reconfortante, y sonrió, sintiendo que finalmente estaba en casa, lejos del dolor que lo atormentaba. Durante el intermedio, Sergio y Rafael fueron abordados por un grupo de jóvenes músicos que admiraban su actuación. «Eres increíble. Tocas con tanta pasión», dijo una joven con una mirada apasionada. Aunque normalmente eso lo dejaba tímido, esta vez una oleada de confianza lo envolvió, haciéndole sentir que realmente pertenecía a ese mundo. Conversaron, compartieron sueños y planes musicales mientras las risas y las bebidas fluían. En ese momento, Sergio se dejó llevar por el jazz que llenaba el espacio, olvidando el peso de su vida personal y permitiéndose soñar. Pero la felicidad siempre tenía una sombra que no lo abandonaba del todo. Mientras se divertía, una notificación en su celular desvió su atención. Antes de abrirla, sintió un nudo en el estómago. El nombre que apareció en la pantalla, Isabela, lo atrajo de regreso a la realidad y se preguntó si la verdad que comenzaba a buscar podría amenazar su nueva libertad. Sin embargo, mientras miraba a sus amigos y sentía la vibración de la música, decidió ignorar eso por un tiempo más. El brillo de la noche y su sonrisa radiante lo mantenían anclado en un presente que, aunque temporal, estaba lleno de alegría. La atmósfera estaba eléctrica cuando Sergio volvió al escenario para el segundo set. El público lo recibió con aplausos entusiastas y sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. La música fluyó como un río, permitiendo que la parte más genuina de su alma se liberara. Sin embargo, un pensamiento persistente, como una sombra indeseada, seguía ocupando su mente. La notificación sin abrir de Isabela aún permanecía, como un eco angustioso de su antigua vida. Sin embargo, la emoción del momento se desvaneció de repente cuando un llamado urgente lo interrumpió. Durante una pausa entre canciones, un joven, con una sonrisa nerviosa y ojos brillantes, se acercó rápidamente a Sergio. «Disculpa por interrumpir, pero necesito que veas esto», le dijo, pasándole el celular. Dudando, pero intrigado, Sergio miró la pantalla y quedó paralizado. La imagen no era lo que esperaba. Era un vídeo de un culto en la iglesia, donde aparecía Isabela en un momento íntimo con Fernando, riendo y coqueteando de una manera que nunca había hecho antes. Una escena que resonaba como un devastador golpe interior. La realidad se fragmentó en un instante. El calor de la actuación y la alegría efímera que había vivido durante su presentación se evaporaron, siendo reemplazados por una ola de desilusión y desprecio. El vídeo mostraba no solo una traición, sino una intimidad que Sergio no podría ignorar, generando una grieta en su corazón que parecía irresoluble. La revelación no era solo un golpe, era un golpe letal. «Esto no puede ser verdad», murmuró. Su voz apenas salía de sus labios mientras una mezcla de ira y dolor lo consumía. Un torbellino de emociones lo arrastró, y la música, que antes había sido su refugio, ahora sonaba lejana e irrelevante. Se alejó de la multitud, las voces y las risas disipándose en un eco sordo. Sergio se sintió traicionado y expuesto, como si todas sus inseguridades y esperanzas se revelaran en un solo instante. Sin pensarlo, se alejó del grupo y fue al baño. En el espejo, notó que sus manos temblaban mientras intentaba procesar la imagen que había visto. El dolor vino acompañado de un nuevo impulso. Si la imagen era verdad, entonces la traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Poco después,
Mientras trataba de recomponerse, la puerta del baño se abrió y Lucía entró, preocupada. «Sergio, ¿estás bien?», preguntó, notando su expresión de desesperación. Él movió la cabeza, incapaz de articular palabras. Las lágrimas amenazaban con rodar por su rostro, señal de que el muro de protección que había construido estaba a punto de colapsar. Pero en lugar de hundirse, la valentía comenzó a emerger en su interior. Miró a los ojos de Lucía y dijo: «No puedo dejar que esto pase. Necesito confrontarlos». Ahora, la decisión estaba tomada, y su destino había cambiado irrevocablemente en ese instante. Sergio salió del baño con la adrenalina corriendo por sus venas, cada paso resonando con su creciente deseo de confrontar la verdad. Al mirar a su alrededor, las luces del local parecían deslumbrantes y el ruido, de alguna manera, se tornaba distante. La certeza de que debía enfrentar a Isabela y Fernando crecía, pero una nueva sensación también se instalaba en su corazón. Un molesto miedo a lo que eso significaría. Conocía la imagen que el pastor proyectaba. El hombre fuerte y carismático, el pilar de la comunidad, y ahora se encontraba a punto de desafiarlo. Un antagonista casi indestructible. Al acercarse a la zona donde estaban la fiesta, Sergio vio a Isabela y Fernando conversando animadamente, riendo como si fueran el centro del universo. Sergio sintió que el peso de su impotencia aumentaba, y una nueva oleada de ira surgió dentro de él al percibir la complicidad entre ambos. Fernando, con su encantadora actitud, atraía seguidores con su discurso persuasivo, mientras Isabela parecía completamente atrapada por su encanto. Era casi como si estuvieran a salvo de cualquier consecuencia, en un mundo que lo excluía gravemente, como si su dolor no pudiera penetrar esa burbuja de privilegio. Mientras los observaba, otros miembros de la banda comenzaron a unirse a Fernando, formando un círculo de apoyo que parecía proteger a la pareja. Las risas resonantes y la admiración de los fans a menudo eclipsaban cualquier indicio de culpa que Sergio pensara que podrían tener. Era una fuerza casi invencible, y la idea de confrontarlos parecía cada vez más irreal. Tienen todos esos seguidores, todos esos aplausos, y yo soy solo un traicionado, pensó, una creciente desesperación revelando su propia debilidad. La música en la pista de baile cambió a algo más suave, y la vibra se transformó en una calma tensa, donde la felicidad de Isabela y Fernando se sentía aún más aplastante. Sergio se dio cuenta de que, si no actuaba rápidamente, esta nube de apoyo podría hacer que se volvieran aún más fuertes e inquebrantables. Con la respiración pesada, sintió que el dilema lo torturaba cada vez más. No podía dejar que esos dos moldearan su narrativa. Con un impulso repentino, decidió que debía hacer algo, incluso si eso significaba confrontarlos frente a todos. Antes de poder alinear sus pensamientos o su valor, sin embargo, un amigo de la banda se acercó a él. «Sergio, ¿todo bien? Te veo preocupado. La música está a todo dar afuera». El amigo sonrió, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. En ese instante, sintió un hilo de duda, y el peso de las consecuencias se sintió graves en sus hombros. «¿Qué voy a hacer aquí?». La voz dentro de él susurró, cada palabra alimentando el frágil equilibrio entre la necesidad de defenderse y el miedo a fracasar. Decidido, miró al grupo que rodeaba a Fernando e Isabela y se sintió completamente solo, pero sabía que no podía retroceder. Las apuestas eran altas y no podía perder la última oportunidad de hacerse escuchar. Sergio se sentía como un náufrago en un mar agitado de emociones, mientras se alejaba del grupo alegre que rodeaba a Isabela y Fernando. Sus pies parecían pesados,
casi lo arrastraban hacia un abismo de desesperación. Una nube oscura se cernía en su mente, y la idea de enfrentar a los traidores se había convertido en un peso insoportable. El corazón roto y la desilusión se volvían tan pesados que se preguntaba si tendría fuerzas para lidiar con todo eso. ¿Para qué seguir con esto? A nadie le importa, pensó, la frustración resonando en cada palabra en su interior. Con la mirada perdida, se alejó del grupo buscando un rincón en donde resguardarse. La música, que antes lo animaba, ahora sonaba lejana e irritante, como si se burlara de su dolor. «Tal vez debería irme», murmuró, sintiendo cómo la voluntad de huir se intensificaba. La imagen de Isabela riéndose con Fernando aún quemaba en su mente, y las dudas se transformaban en una tormenta de autodesprecio. «Deberías haber notado las señales. Eres un tonto por pensar que podías ser feliz. Nadie te respetará de nuevo». Las espirales de pensamientos negativos lo atrapaban más en su tristeza. La idea de rendirse y alejarse de la vida que conocía se tornaba cada vez más atractiva. Se sentía como un personaje atrapado en su propia tragedia. Un rostro que antes irradiaba felicidad, ahora reflejaba una mirada opaca. La tristeza y la duda se habían convertido en partes de su ser. «Solo soy otro músico», pensó, un hombre deslizando hacia la oscuridad. El recuerdo de las risas y las canciones que había compartido con Isabela lo golpeaba como un puñetazo en el estómago, y la voz de Lucía llamándolo a reunión se sentía cada vez más lejana. En medio de sus pensamientos sombríos, se preguntó si haría alguna diferencia si simplemente desapareciera. «Si no puedo tener el amor que quería, ¿para qué estoy aquí?» Deseaba abandonar la lucha, el sufrimiento, esa vida que ahora le parecía tan frágil y sin sentido. Era más fácil esconderse y dejar que la tristeza se lo llevara que enfrentar el dolor de haber sido traicionado y humillado. Al sentir sus lágrimas deslizarse por su rostro, se dio cuenta de que el vacío era una trampa tentadora, prometiendo alivio, pero al mismo tiempo cargada de desesperación. Sin embargo, antes de entregarse por completo a esa oscuridad, algo en su interior comenzó a agitarse. Una voz susurraba que, en el fondo, todavía había una chispa de esperanza y la posibilidad de transformación. «Todavía puedes luchar», parecía decirle. Pero cuando esa certeza se apagaba, se sentía atrapado entre el deseo de rendirse y la fuerza que la esperanza le ofrecía. Un nuevo dilema se formó en su mente. ¿Podría realmente afrontar la realidad o la decisión de rendirse sería su elección final? La lucha interna se tornaba más intensa y Sergio se dio cuenta de que aún estaba lejos de encontrar la solución a su crisis. La crisis interna de Sergio estaba llegando a un punto crítico cuando fue interrumpido de repente por un grupo de personas que pasaban riendo y conversando animadamente. Las risas sonaban como ecos lejanos de la felicidad que deseaba sentir. La cara de una de las mujeres del grupo llamó su atención. Era Lucía, quien, al ver a Sergio apoyado en la pared, se acercó con una expresión de preocupación. «Sergio, ¿qué te pasó? Te estás alejando de todos nosotros», le dijo, con un tono urgente. «Yo no sé si puedo seguir con esto», confesó Sergio con la voz temblorosa. Pero antes de que pudiera continuar, Lucía lo miró fijamente como si pudiera ver más allá de su dolor. «No puedes dejar que esta situación te defina», le dijo de una forma que reflejaba tanto su preocupación como su determinación. «Recuerda lo que siempre me has dicho. Las dificultades son pruebas de verdad. Necesitas luchar por ti mismo, no solo por quien te traiciona». Su intensidad llegó a Sergio, quien empezó a reconsiderar su propia narrativa. Mientras hablaban,
una música familiar comenzó a sonar, evocando recuerdos de momentos más felices que había compartido con la banda y la iglesia. Momentos que no quería dejar atrás. Pero también le dio la comprensión de que no podía permitir que el amor traicionero de Isabella definiera su vida ni su futuro. Las palabras de Lucía penetraron en su conciencia como un rayo de luz en la oscuridad opresiva. Sergio empezó a ver las opciones delante de él. Este era el momento crucial en que podía elegir quedarse en la oscuridad o levantarse y enfrentar los desafíos. «Tienes razón», respondió, sintiendo cómo la transformación comenzaba a surgir en su interior. «No puedo simplemente huir. Necesitamos enfrentar los problemas y confrontar la verdad». Esta nueva determinación brillaba en su mirada y empezó a vislumbrar que la lucha sería suya, pero también reconocía que no tendría que cargarla solo. Miró a Lucía, reconociendo la fortaleza que ella traía a su vida. «Estoy cansado de ser solo un espectador. Es hora de luchar por mi verdad». La emoción de Sergio comenzó a intensificarse, y las lágrimas que antes eran de desesperación ahora se convertían en lágrimas de determinación. Sintió como una chispa de esperanza se encendía en su corazón, una poderosa idea de que él, y solo él, podía moldear su destino. «Necesito irme ahora», decía, con la decisión resonando en su mente mientras levantaba la mirada hacia Lucía. «Y necesito confrontar a Isabella y Fernando, no por venganza, sino por mí mismo. Voy a recuperar mi vida». Su declaración resonó como un grito de liberación, mientras se preparaba para hacer lo que necesitaba hacer. La jornada estaba a punto de comenzar. Con el corazón latiendo de renovada determinación, Sergio dejó atrás el rincón aislado donde casi se había rendido al desespero. Cada paso que daba hacia el área donde estaban Isabella y Fernando era una afirmación de su valentía, una oración silenciosa pidiendo claridad y fortaleza. Ya no era el hombre roto e inseguro que había sido. Ahora estaba decidido a reclamar su verdad y enfrentar a quienes lo traicionaron, no solo por sí mismo, sino por todos los que creían en él. Al emerger en el centro de la fiesta, Sergio se dio cuenta de que todas las miradas se volvían hacia él. La música se detuvo y un silencio respetuoso se apoderó del grupo mientras se acercaba. Fernando estaba allí, rodeado de admiradores, y la imagen del pastor carismático simbolizaba ahora algo profundamente hostil. «Sergio, amigo, qué alegría que hayas venido», exclamó Fernando, con una sonrisa que ahora parecía una máscara de cinismo. La sensación de desprecio volvió rápidamente a surgir en Sergio, pero retuvo su ira y mantuvo la mirada firme. Estaba listo para la batalla que necesitaba librar. «En realidad, Fernando, necesito hablar contigo e Isabella ahora mismo», dijo Sergio, con una voz firme, pero cargada de emoción. La tensión en el aire era palpable, y la multitud quedó en silencio, intrigada por lo que estaba a punto de suceder. Isabella, al notar la seriedad de su tono, se apartó del grupo y se acercó, su expresión cambiando de diversión a inquietud. «¿Qué está pasando, Sergio?» «No es el momento para esto», preguntó, intentando desviar la conversación, pero Sergio no estaba dispuesto a ceder. «Es más que un momento, Isabella. Vi el video. Vi cómo tú y Fernando se comportaban juntos. No pueden ignorar el dolor que han causado. No pueden seguir engañándome mientras se ríen de sus traiciones. Cada risa es una puñalada en mi corazón». Las palabras fluyeron como un torrente de desahogo, y la expresión de Isabella se transformó en una mezcla de ira y sorpresa. Alrededor, el público comenzó a murmurarse, y la tensión aumentaba a medida que la realidad de la situación se volvía evidente. Fernando, ahora visiblemente irritado,
Interrumpió. Sergio, te estás saliendo de control. Isabela y yo solo estábamos hablando sobre el trabajo en la iglesia. El insulto en sus palabras solo intensificó la ira de Sergio. Basta. No quiero seguir viviendo en sus mentiras. Es hora de confrontar la verdad. La determinación en su mirada era innegable, y mientras las palabras resonaban en la sala, se dio cuenta de que estaba listo para la gran lucha, no solo como un hombre traicionado, sino como alguien preparado para afirmarse y liberarse del peso de la traición. Lo que comenzara ahora determinaría no solo su futuro, sino que mostraría a todos que incluso ante el dolor, es posible luchar por la propia dignidad. El aire estaba cargado de tensión mientras Sergio enfrentaba a Fernando, ambos inmersos en un duelo silencioso de miradas. La multitud alrededor observaba con ojos ávidos, como si de repente hubieran sido transportados al centro de un campo de batalla emocional. Sergio sabía que ese momento representaba mucho más que una simple disputa entre hombres. Era la culminación de todos sus dolores, traiciones y anhelos. Fernando ostentaba su carisma y autoridad, pero Sergio ahora era un hombre decidido. Su corazón latía con una valentía renacida y determinante. «No puedes salir impune de este juego, Fernando», Sergio exclamó, su voz resonando mientras la tensión aumentaba. «El dolor que has causado es real, y no puedo quedarme sentado y mirar cómo sigues manipulando a la gente a tu alrededor». La ira y la frustración afloraban a cada palabra que pronunciaba. Fernando, en lugar de retroceder, avanzó, enfrentando a Sergio con un aire desafiante. «No entiendes nada, Sergio. Isabela solo estaba siguiendo lo que es mejor para ella. Así es la vida», replicó, la ironía de su tono solo agravando la indignación de Sergio. Sergio se dio cuenta de que no solo luchaba contra Fernando, sino contra un sistema en el que había confiado durante tanto tiempo. Tenía que reafirmarse, no solo como músico, sino como un hombre que se negaba a aceptar la traición y la hipocresía en su vida. «Esto no es solo sobre ti o Isabela, es sobre todas las personas que has engañado», gritó Sergio, canalizando la fuerza que había encontrado dentro de sí mismo. «Ustedes estaban dispuestos a dejar que todo se desmoronara sin mirar atrás». Los susurros de la multitud comenzaron a intensificarse, mientras algunos aplaudían y otros observaban aturdidos. Fernando, dándose cuenta de que el control comenzaba a escabullirse de sus manos, forzó una sonrisa cínica, intentando desacreditar a Sergio. «No puedes amenazarme, amigo. Soy parte de la iglesia y tú solo serás un músico rechazado». Estas palabras fueron como una puñalada en el corazón de Sergio, pero en lugar de permitir que la duda se instalara, respiró hondo y reafirmó su posición. «Puedes tener el poder en tus manos, pero yo tengo la verdad de mi lado». La lucha emocional alcanzó un clímax explosivo. Las palabras de Sergio, combinadas con su determinación, resonaron en la sala y se dio cuenta de que había tocado un punto de quiebre. Nadie podía ignorar más la verdad. Estaba listo para luchar por sí mismo, no solo contra Fernando, sino por todas las víctimas de traiciones y hipocresías. El grito de Sergio reverberó en la sala, mientras la multitud comenzaba a unirse a él, y la batalla estaba lejos de terminar. Pero, en el fondo, sabía que el verdadero vencedor no se definiría por las palabras, sino por la valentía de mantenerse firme en su propia verdad. Tras el intenso y emocional clímax, el murmullo de la multitud comenzó a ceder poco a poco, como el eco después de una explosión. Sergio, aún respirando con dificultad, sintió una ola de alivio correr por su cuerpo. El peso de la revelación y la confrontación finalmente había sido liberado.
y la sensación de liberación lo envolvía. Se hizo evidente que, sin importar lo que sucediera a continuación, había recuperado el control de su vida y no se dejaría dominar por la traición. La expresión de Fernando, que antes mostraba arrogancia, ahora reflejaba confusión y frustración, mientras la verdad caía sobre él como una tormenta. El pastor ya no parecía invencible, y poco a poco, la máscara de autoridad comenzaba a desmoronarse. Los murmullos de apoyo entre la multitud empezaron a crecer, y algunos miembros de la congregación ofrecieron palabras de solidaridad y aprobación a Sergio, reconociendo su valentía al hablar en medio de la hipocresía. La conexión que había perdido con la comunidad comenzaba a recuperarse, y el peso de la traición se convertía en un refuerzo de lo que realmente importaba: la verdad y la autenticidad. Mientras Fernando intentaba recuperar su compostura, Isabela se alejaba, su expresión entre confusa y angustiada. Sergio, aún sintiendo el dolor, veía la situación con mayor claridad. No buscaba venganza, sino deseaba que ellas entendieran el impacto de sus acciones. Isabela, comenzó, con una voz más suave ahora que su corazón estaba más aliviado. Puedes elegir seguir este camino, pero no puedo estar a tu lado si continúas hiriéndome a mí y a ti misma. En ese momento, sintió la necesidad de ser honesto no solo consigo mismo, sino con la mujer que una vez amó. La sensación de haberse liberado del peso de las mentiras le trajo una nueva recompensa, un nuevo sentido de autenticidad y la oportunidad de reescribir su propia historia. Sergio sintió que al enfrentar la verdad, podría finalmente buscar la felicidad y el cumplimiento que merecía. Se dio cuenta de que el camino hacia adelante tendría desafíos, pero ahora contaba con las herramientas y la valentía necesarias para enfrentar cualquier turbulencia que pudiera surgir. La presencia de Lucía a su lado reforzó ese sentimiento y empezó a contemplar el futuro con más esperanza. Con una sonrisa tímida pero genuina, Sergio se volvió hacia el público que lo apoyaba, sintiendo el flujo colectivo de empatía y solidaridad. «Hoy estamos unidos», dijo, su voz resonando con determinación. «Y prometo que no permitiré que el dolor de una traición defina quién soy». Los aplausos que siguieron fueron como un nuevo himno de celebración, y en medio de la tormenta emocional, Sergio finalmente había encontrado una nueva fuerza y un nuevo comienzo. Después de la intensa confrontación y la sensación de liberación, Sergio salió del lugar del show con una mezcla de alivio y reflexión. Al caminar por la calle, las luces de la ciudad brillaban intensamente, cada una pareciendo llevar un fragmento de su nueva identidad. A pesar de haber enfrentado la dolorosa verdad sobre Isabela y Fernando, también había descubierto el poder que reside en su voz y en la valentía de defenderse. Sin embargo, el regreso a su vida normal aún cargaba un peso desconocido. Al llegar a casa, encontró el silencio que muchas veces había deseado, pero que ahora parecía ensordecedor. El contraste entre el tumulto emocional del show y la calma del ambiente familiar lo impactó de lleno. Mirando a su alrededor, las memorias de momentos felices con Isabela llenaban el espacio, creando un eco nostálgico. Se sentó en el sofá, observando el lugar donde tantas risas y promesas habían sido compartidas. El confort estaba ahí, pero el dolor de la traición seguía presente, como una sombra que no podía ignorar. Sergio comenzó a reflexionar sobre lo que había sido y lo que aún podría ser. La realidad de que sus opciones ahora eran diferentes lo golpeó. «¿Qué viene ahora?», se preguntó. La duda lo asediaba, desafiando cada paso que deseaba dar. No quería dejarse vencer por una traición, pero también sabía que el camino hacia la sanación no sería inmediato.
Podrían haber nuevos comienzos, pero eso exigiría nuevos desafíos. En ese momento de introspección, decidió que no podían ser solo los ecos del pasado los que lo definieran. Se convertiría en un amigo más fuerte, un músico más auténtico y un hombre más completo. Sergio se levantó y comenzó a organizar sus cosas, decidido a ordenar no solo su espacio físico, sino también sus emociones. Agarró su guitarra, una de las pocas cosas en su vida que aún representaban belleza. Al tocar unas suaves notas, la música comenzó a fluir nuevamente, y por primera vez sintió que se reconectaba no solo con el arte, sino también consigo mismo. Sin embargo, mientras tocaba, el sonido de un timbre resonó en la casa, interrumpiendo la serenidad que comenzaba a formarse. Sergio dudó, su corazón disparándose. La persona que podría estar en la puerta era una mezcla de posibilidad y aprehensión. Respiró hondo, recordando que cualquiera fuera el resultado, todavía contaba con una nueva fuerza interior. Al dirigirse a la puerta, sintió que la próxima etapa de su vida estaba a punto de desarrollarse, llena de incertidumbres, pero también de nuevas esperanzas. Se estaba preparando para un nuevo comienzo y estaba listo para ver lo que le esperaba. Al abrir la puerta, una mezcla de sentimientos lo invadió al ver. Lucía murió de pie, con una expresión decidida y un rostro amigable. Su visita no era solo compañía, representaba la reconexión con un mundo que estaba comenzando a reconstruir. «Sergio, supe que te presentaste ayer. Fuiste increíble», exclamó, un brillo en sus ojos. La emoción de ella trajo una sonrisa a Sergio y dio cuenta de que, así como la música unía a las personas, esa noche la amistad podría ayudarlo a sanar. Lucía se sentó a su lado y, aunque aún lidiaba con el tumulto emocional, comenzó a sentirse más a gusto. «Te vi trascender tomando el control de tu narrativa», dijo, llena de entusiasmo. Sergio comenzó a reflexionar sobre su viaje en los últimos días, y algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo un hombre traicionado, ahora era un hombre capaz de levantarse del dolor y reclamar su voz. «Gracias por estar a mi lado, por hacerme recordar lo que realmente importaba», respondió, genuinamente agradecido. El clima dentro de casa se transformó. Mientras conversaban, Sergio se sintió inspirado a compartir sus nuevas composiciones y su visión para el futuro con Lucía. «Quiero comenzar un nuevo proyecto musical, algo que no solo exprese experiencias vividas, sino que también brinde luz a quienes están pasando por dificultades similares». Lucía sonrió, alentándolo, y dejaron fluir las ideas. La sinergia entre ellos era palpable, y una nueva amistad, basada en la sinceridad y comprensión, comenzaba a formarse. En un momento más serio, Sergio decidió preguntar a Lucía sobre Isabella. Estaba listo para entender que seguir adelante no significaba borrar el pasado, sino aprender a vivir con él. «Me gustaría encontrar una manera de cerrar esto de la forma correcta, para mí y para ella. ¿Crees que eso es posible?». Lucía, con una mirada comprensiva, respondió: «Sí, y no estás solo en esto. Estaré a tu lado cuando sientas que estás listo para enfrentar esto nuevamente». Ese apoyo inquebrantable fortaleció el coraje de Sergio, y sintió que finalmente se estaba convirtiendo en el tipo de hombre que deseaba ser, auténtico y valiente. En esos momentos de renovación, Sergio tomó su guitarra, ahora un símbolo de su resistencia, y comenzó a tocar una nueva melodía. Las notas flotaban en el aire, reflejando el dolor, pero sobre todo la belleza de la superación. Había pasado del desespero a la esperanza, de la pérdida al renacimiento, y estaba a punto de embarcarse en una nueva etapa. Con Lucía a su lado, preparándose para dar un paso significativo, sintió que la vida de nuevo vibraba sobre él, llena de nuevas posibilidades y promesas de un futuro brillante.
La jornada de Sergio apenas comenzaba, ahora guiada por la fuerza y la compasión. Mientras la música de Sergio llenaba el espacio, un sentimiento de plenitud lo envolvía. Miró a Lucía, quien lo escuchaba atentamente con un brillo de apoyo en los ojos. En ese momento, la travesía que había recorrido y las lecciones aprendidas comenzaron a cristalizarse en su mente. Sergio se dio cuenta de que la verdadera fuerza no residía en la ausencia de dolor o conflictos, sino en la capacidad de enfrentar desafíos con valentía, levantarse tras ser derribado y buscar la verdad, incluso cuando eso daba miedo. La vida está llena de altibajos, reflexionó en voz alta. Pero son nuestras decisiones las que moldean quiénes somos en realidad. Aprendí que puedo perdonar, pero eso no significa que deba permitir que otros me menosprecien. El perdón es un acto de liberación, no de debilidad. En ese momento de claridad, Sergio comprendió que el dolor y la traición que había enfrentado le habían dado una nueva perspectiva sobre el amor y sobre sí mismo. Ya no era solo un corazón roto, sino un corazón que resurgía más fuerte, más sabio y más consciente de su valor. Con un nuevo propósito, Sergio decidió que su música sería su vehículo para ayudar a otros que se sintieran perdidos o traicionados. Quiero que mis canciones sean un refugio para quienes están luchando, una forma de mostrar que no estamos solos en nuestras batallas, dijo, su corazón lleno de esperanza y determinación. El cambio que experimentó no fue solo en su espíritu, sino también en su capacidad para ver la vida de forma más amplia, como un aprendizaje continuo. Al llegar al final de su música, miró directamente a la cámara, que había sido posicionada para grabar su experiencia. Si te identificaste con mi historia, recuerda esto. La vida puede parecer llena de traiciones y desafíos, pero siempre hay una forma de levantarse y avanzar. La verdadera transformación comienza dentro de nosotros. La confianza en sus palabras iluminaba su rostro, y esperaba que su viaje pudiera inspirar a otros a encontrar su propia fortaleza. Mientras su mensaje resonaba, Sergio sabía que la música de la vida continuaba sonando, y estaba listo para bailar al ritmo de un futuro brillante. La pantalla se oscureció suavemente, cerrando su capítulo, mientras nuevas historias comenzaban a esbozarse en el tiempo de la vida. Si te gustó esta historia y quieres seguir más recorridos de coraje y superación, no olvides suscribirte a nuestro canal. Juntos exploraremos más historias que desafían e inspiran, porque siempre habrá nuevos comienzos y elixires por descubrir, incluso en las experiencias más dolorosas. Gracias por estar aquí conmigo y hasta la próxima aventura.